A medida que los forusrácidos crecieron y se diversificaron, algunas especies se volvieron verdaderamente colosales, dominando los paisajes de América del Sur. Sin embargo, no todos los forusrácidos alcanzaron el tamaño masivo que los hizo famosos. A lo largo de los millones de años en los que existieron, surgieron y desaparecieron muchas especies, cada una adaptada a sus entornos específicos. Durante la época del Oligoceno, hace aproximadamente 34 millones de años, las primeras aves del terror verdaderamente gigantes hicieron su aparición, siendo un claro ejemplo el género Paraphthornis. Con el paso del tiempo, estos depredadores evolucionaron para convertirse en los reyes indiscutibles de la cadena alimentaria en muchas áreas de América del Sur. Sus características físicas, como garras afiladas, picos fuertes y veloces patas, los convirtieron en depredadores formidables. Se cree que, al igual que algunas aves actuales como el avestruz, estas aves del terror podrían haber alcanzado velocidades impresionantes de hasta 48 km por hora, permitiéndoles perseguir y capturar a sus presas. A lo largo de su existencia, los forusrácidos cazaban una variedad de presas, que iban desde pequeños mamíferos hasta reptiles e incluso otros tipos de aves. Estudios recientes sobre la estructura de sus cráneos han revelado que las especies más grandes poseían una sorprendente fuerza de mordida, lo que sugiere que podrían haber sido capaces de capturar y consumir presas de considerable tamaño. Esto incluye mamíferos medianos y grandes, especialmente durante los periodos en los que no había otros depredadores competidores en su hábitat. Su pico robusto y afilado no solo era ideal para perforar la carne de sus presas, sino también para desgarrarla de manera eficiente, utilizando su cuello musculoso para propinar golpes certeros y mortales. Además, algunos investigadores han sugerido que los forusrácidos pudieron haber tenido comportamientos de caza similares a los de los depredadores modernos. Se especula que algunas especies más grandes, como Brontornis, utilizaban estrategias similares a las de los felinos actuales. Por otro lado, las especies más ágiles y rápidas, como Kelenken o Titanis, probablemente eran cazadores veloces y eficientes. A pesar de su ferocidad, los forusrácidos no siempre fueron los depredadores principales de sus entornos. En diversas etapas de su evolución, tuvieron que competir con otros carnívoros igualmente formidables, incluidos reptiles gigantes, cocodrilos y, en sus últimas épocas, mamíferos carnívoros como los félidos dientes de sable y los osos de cara corta. Sin embargo, incluso en estos periodos, su tamaño, velocidad y capacidad de caza les permitieron mantenerse como un grupo dominante. El éxito de los forusrácidos también se debió a su impresionante capacidad para adaptarse a distintos climas y ecosistemas. Desde las selvas tropicales húmedas del Eoceno temprano hasta las sabanas más abiertas y secas del Mioceno y Plioceno, estas aves del terror lograron prosperar en una variedad de hábitats. Su capacidad para cazar tanto en la espesura del bosque como en las llanuras abiertas les otorgó una flexibilidad evolutiva. Sin embargo, su capacidad de adaptación no fue suficiente para hacer frente a los cambios drásticos que comenzaron a ocurrir en su entorno hacia el final del Plioceno y el inicio del Pleistoceno. Los cambios climáticos globales, con el enfriamiento progresivo de la Tierra y la aparición de las primeras glaciaciones, comenzaron a alterar los ecosistemas en los que estos depredadores habían prosperado. Los hábitats tropicales y subtropicales que favorecían a los forusrácidos comenzaron a retroceder, siendo reemplazados por paisajes más fríos y áridos. A medida que el clima se volvía más impredecible y las presas comenzaban a escasear, la competencia por los recursos también aumentaba. La llegada de nuevos depredadores mamíferos, como los lobos y los grandes felinos, también representó un desafío significativo para las aves del terror. Estos nuevos competidores no solo cazaban presas similares, sino que también estaban mejor adaptados para enfrentar las duras condiciones del Pleistoceno, lo que les dio una ventaja en la supervivencia. Finalmente, el destino de los forusrácidos se selló con su desaparición gradual durante los últimos cientos de miles de años. Aunque su extinción no ocurrió de manera repentina, el cúmulo de factores ambientales y la competencia con otros depredadores llevó lentamente al declive de estas poderosas aves. Para cuando los primeros seres humanos llegaron a América del Sur, es probable que las aves del terror ya hubieran desaparecido en su mayoría, aunque algunos estudios sugieren que pequeñas poblaciones pudieron haber sobrevivido hasta tiempos relativamente recientes. Así, las aves del terror, que durante millones de años dominaron los paisajes de América del Sur, finalmente se extinguieron, dejando su lugar en la cima de la cadena alimentaria a los mamíferos carnívoros que llegaron después. No obstante, su legado perdura como uno de los capítulos más fascinantes en la historia evolutiva, demostrando la asombrosa capacidad de las aves para adaptarse, evolucionar y prosperar como depredadores ápice en un mundo que alguna vez estuvo gobernado por gigantes. El impacto de los forusrácidos en los ecosistemas de su tiempo fue inmenso. A pesar de haber sido aves, desempeñaron roles similares a los grandes depredadores terrestres, cubriendo el nicho de los grandes carnívoros después de la desaparición de los dinosaurios no aviares. Su historia refleja no solo su capacidad para sobrevivir en un mundo en constante cambio, sino también el dinamismo de la misma evolución. Cada especie de ave del terror desarrolló sus propias adaptaciones únicas para cazar, desde los más pequeños y ágiles hasta los gigantes que reinaban con poder absoluto.
Aunque no podemos observarlas en vida, los fósiles de estas aves del terror nos permiten vislumbrar cómo fue su existencia en un mundo muy diferente al actual. Los descubrimientos científicos han revelado que, a pesar de su extinción, las aves del terror dejaron una huella duradera en la historia de la vida en la Tierra. En última instancia, la historia de los forusrácidos nos enseña mucho sobre la resiliencia de la vida y la naturaleza cambiante de la evolución. Aunque ya no existen, su impacto en la historia natural perdura, y su tiempo en la cima de la cadena alimentaria sigue siendo uno de los capítulos más interesantes y enigmáticos de la historia de la vida. El estudio de los forusrácidos también ha dejado importantes lecciones para los paleontólogos modernos. A través de los fósiles que se han encontrado en diferentes partes de América del Sur y en otros lugares, los científicos han podido reconstruir cómo estos depredadores vivían, cazaban y evolucionaban en respuesta a los cambios ambientales. Los avances en la tecnología, como el uso de análisis de tomografía computarizada en fósiles, han permitido a los investigadores comprender mejor la estructura interna de estos animales, desde la morfología de sus cráneos hasta las características de sus patas y huesos, lo que ha proporcionado información clave sobre su estilo de vida y habilidades depredadoras. Además, la historia de los forusrácidos plantea preguntas intrigantes sobre cómo los animales se enfrentan y se adaptan a las extinciones masivas y los cambios ambientales drásticos. La supervivencia de estos gigantes durante tantos millones de años, en un mundo que cambió después del impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios no aviares, es testimonio de la capacidad de la vida para adaptarse. Sin embargo, aunque las aves del terror ya no caminan sobre la Tierra, sus parientes más pequeños y modernos siguen dominando los cielos y el aire, recordándonos que, aunque los gigantes caigan, la evolución siempre encuentra formas de continuar. Las aves, descendientes directos de los dinosaurios, siguen siendo una de las historias más exitosas de la vida en nuestro planeta. Con más de 10.000 especies actuales, desde los diminutos colibríes hasta los majestuosos cóndores, las aves han logrado colonizar todos los rincones del mundo, adaptándose a una asombrosa variedad de hábitats y condiciones ambientales. Desde las selvas tropicales hasta los desiertos áridos, desde las tundras polares hasta las grandes ciudades, las aves han demostrado ser uno de los grupos más versátiles y exitosos de la historia de la vida en la Tierra. Esta diversidad no solo es testimonio de su adaptabilidad, sino también de la capacidad evolutiva que heredaron de sus antiguos ancestros, incluidos los forusrácidos y otros dinosaurios aviares. La capacidad de volar, una característica que define a la mayoría de las aves actuales, les ha permitido explorar y ocupar nichos ecológicos a los que otros grupos animales no tienen acceso. Sin embargo, como lo demostraron las aves del terror, la falta de vuelo no fue un obstáculo para convertirse en depredadores dominantes. De hecho, los forusrácidos prosperaron en sus ambientes terrestres, lo que demuestra que las aves, sean voladoras o no, pueden desarrollar una increíble variedad de formas y comportamientos para adaptarse y dominar su entorno. El éxito de las aves también se debe a su complejidad biológica. Poseen sistemas respiratorios y metabólicos altamente eficientes que les permiten volar grandes distancias o, en el caso de las aves no voladoras, soportar condiciones físicas extremas. Sus cerebros, relativamente grandes en comparación con su tamaño corporal, también les proporcionan una notable inteligencia para resolver problemas, lo que les permite no solo sobrevivir, sino también prosperar en entornos cambiantes o desafiantes. Además, las aves han desarrollado una amplia gama de estrategias alimenticias. Algunas, como los colibríes, se especializan en el néctar de las flores, mientras que los cóndores y otras aves rapaces se alimentan de carroña. Otras son cazadoras hábiles, como los halcones y águilas, mientras que muchas especies de aves acuáticas dependen de peces y otros organismos marinos para su sustento. Esta variedad en sus hábitos alimenticios les ha permitido evitar la competencia directa con otros grupos de animales, asegurando su lugar en casi todos los ecosistemas. La capacidad de las aves para comunicarse mediante complejos cantos, danzas y exhibiciones visuales también ha jugado un papel clave en su éxito evolutivo. Los rituales de apareamiento y las señales de alarma son solo algunos ejemplos de cómo han refinado sus sistemas de comunicación a lo largo de los millones de años. Estas habilidades no solo son cruciales para su supervivencia diaria, sino también para la perpetuación de sus especies, asegurando que sus descendientes continúen prosperando. A pesar de su éxito global, muchas especies de aves enfrentan serias amenazas hoy en día debido a la actividad humana. La deforestación, la urbanización, la caza y el cambio climático han afectado negativamente a muchas poblaciones de aves en todo el mundo. Algunas especies ya han sido llevadas al borde de la extinción y muchas más se encuentran en riesgo. Sin embargo, los esfuerzos de conservación han demostrado ser efectivos para proteger y restaurar algunas poblaciones, destacando la importancia de la acción humana para preservar la biodiversidad. Las aves, herederas directas de los dinosaurios, continúan siendo una parte esencial del equilibrio ecológico de la Tierra. Desde los ecosistemas más frágiles hasta los entornos más inhóspitos, su presencia es crucial para la salud de los ecosistemas. Son polinizadoras, controladoras de plagas, dispersoras de semillas y, en muchos casos, indicadores de la salud ambiental.
La desaparición de cualquier especie de ave puede tener repercusiones en cascada que afecten no solo a otras especies, sino también a todo el ecosistema. Así como las aves del terror dejaron su marca en la historia natural, las aves modernas nos recuerdan cada día el poder de la evolución y la adaptabilidad. Al observarlas volar en el cielo, cantar desde los árboles o cazar en los campos, estamos siendo testigos de una línea evolutiva que ha sobrevivido a catástrofes, cambios climáticos y extinciones masivas. El legado de los dinosaurios aviares vive en cada gorrión, en cada águila y en cada pingüino, una prueba de la capacidad de la vida para evolucionar y prosperar en un mundo en constante cambio. A medida que nos adentramos más en el siglo XXI, la relación entre los seres humanos y las aves ha evolucionado también. Muchas especies de aves se han adaptado a vivir en áreas urbanas, compartiendo nuestro entorno y siendo testigos de nuestras actividades cotidianas. Desde los gorriones y palomas que revolotean en las plazas de las ciudades hasta las aves rapaces que sobrevuelan los campos agrícolas en busca de presas, las aves han demostrado una asombrosa capacidad para coexistir con los seres humanos. Sin embargo, esta coexistencia también conlleva desafíos. La destrucción de hábitats, la contaminación y el cambio climático son amenazas persistentes que ponen en riesgo a muchas especies. Es importante recordar que las aves no solo enriquecen nuestros ecosistemas, sino que también juegan un papel fundamental en muchas culturas alrededor del mundo. Desde tiempos ancestrales, las aves han sido símbolos de poder, libertad, sabiduría y renovación en diversas mitologías y tradiciones. Los antiguos egipcios veneraban al halcón como representación del dios Horus, mientras que en la cultura nativa americana, las águilas y los cuervos son considerados mensajeros sagrados. A través del tiempo, las aves han inspirado arte, música y poesía, recordándonos su importancia no solo en el equilibrio natural, sino también en el ámbito espiritual y cultural de la humanidad. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan en el mundo moderno, muchas aves siguen siendo símbolos de esperanza y resiliencia. Proyectos de conservación en todo el mundo, como la reintroducción de especies en peligro de extinción o la restauración de sus hábitats naturales, están logrando avances significativos. Esfuerzos globales han ayudado a recuperar especies como el cóndor de California y el águila calva en Estados Unidos, demostrando que con dedicación y esfuerzo, es posible revertir los daños causados a las poblaciones de aves. En el caso del cóndor de California, en la década de 1980 la especie estaba al borde de la extinción, con apenas unos pocos individuos sobreviviendo en estado salvaje. Gracias a los esfuerzos conjuntos de biólogos, conservacionistas y gobiernos, se logró capturar a los últimos cóndores y llevarlos a programas de cría en cautiverio. Después de décadas de arduo trabajo, estos programas permitieron que los cóndores se reprodujeran en condiciones controladas y, finalmente, fueran reintroducidos en la naturaleza. De manera similar, el águila calva, que alguna vez estuvo en peligro crítico debido al uso de pesticidas como el DDT, ha experimentado una notable recuperación. Tras la prohibición del DDT y la implementación de medidas estrictas de protección de su hábitat, la población de águilas calvas ha crecido de manera constante, y la especie ha sido retirada de la lista de especies en peligro de extinción en Estados Unidos. A medida que enfrentamos desafíos ambientales cada vez mayores, la protección de las aves y sus hábitats es más importante que nunca. El cambio climático está alterando los patrones migratorios de muchas especies, reduciendo sus fuentes de alimento y modificando los ecosistemas de maneras que aún estamos tratando de comprender por completo. Los esfuerzos de conservación deben adaptarse a estas nuevas realidades, buscando no solo proteger a las especies, sino también garantizar que tengan los recursos necesarios para sobrevivir. La historia de las aves del terror y su eventual extinción nos recuerda que ningún grupo de animales, por dominante que sea, está exento de las fuerzas del cambio ambiental. Aunque las aves modernas han demostrado ser increíblemente resilientes, también enfrentan amenazas que podrían llevar a la desaparición de muchas especies si no se toman medidas urgentes. La ciencia y la conservación deben ir de la mano para encontrar soluciones que permitan a las aves continuar siendo una parte vibrante de nuestro mundo natural. En última instancia, la historia de las aves es una historia de supervivencia, adaptación y evolución. Desde los poderosos forusrácidos que alguna vez gobernaron las tierras de América del Sur hasta los pequeños gorriones que anidan en nuestras ciudades, las aves han sido testigos de la transformación del mundo a lo largo de millones de años. Hoy, más que nunca, debemos tomar medidas para asegurarnos de que su vuelo no se detenga y que sigan inspirando generaciones futuras con su belleza. ¿Qué te pareció esta información? Si te sorprendió tanto como a mí, asegúrate de compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias como esta. Y por supuesto, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.